¿Todavía trabajas con preprocesadores como SAS, LESS o Stylus? En este video vamos a ver cómo las Custom Properties de CSS pueden ayudarnos a imitar comportamientos o incluso hacerlo mejor que algunas features de los preprocesadores. Para esto lo que voy a hacer es una comparación creando un componente de botón y múltiples variantes de este componente. Tenemos un ambiente de trabajo limpio, lo que vamos a hacer es crear un archivo HTML y vamos a crear un archivo de estilos formato CSS y un archivo de estilos con formato SAS. Entonces, primera gran diferencia, las Custom Properties de CSS son nativas. Es decir, el navegador entiende el código de una Custom Property. Sin embargo, en SAS necesitamos compilar este código para que así nos devuelva un CSS que el navegador entienda. Asimismo, lo que voy a hacer es crear un archivo base que me va a ayudar a resetear algunos estilos. No le prestamos mucha atención a esto, simplemente estoy reseteando algunos estilos del body y agregando unas propiedades al componente botón. Vamos a centrarnos en dos archivos, el archivo de SAS y el archivo de CSS. Vamos a hacer primero la versión de SAS. Veamos primero el resultado final de lo que queremos lograr. Este es el resultado final. Queremos 4 botones. 2 botones con un background que al hacerle hover cambien de color y 2 botones formato outline que cuando les haga hover cambien también el color de fuente y el borde. En este caso vamos a trabajar con colores. Entonces acá yo tengo los 4 colores con los que vamos a jugar. Azul, verde, morado y azul oscuro. Ya con los colores definidos lo que vamos a hacer antes de empezar es verificar el código que nos genera SAS cuando se compila. Para esto yo tengo una extensión que se llama Live SAS. Tú lo puedes buscar en la parte de extensiones y podrás encontrarla aquí, Live SAS Compiler. Si no, puedes correrlo en la terminal si es que gustas, también funciona de la misma manera. Yo al correr el compilador de SAS, SAS va a compilar a CSS, le hago clic, empieza a revisar el SAS y me genera este archivo de SAS. Entonces en este momento no me ha generado nada. ¿Por qué? Porque simplemente he definido código de SAS. Sin embargo, si yo defino el botón y le digo que este tenga un background azul, guardamos y por ende nos genera el código CSS de ese botón. Podemos ver que el background toma el valor de la variable. Así funciona SAS. El paso siguiente es definir nuestra estructura de HTML. Para eso me voy a ir al HTML y dentro del body voy a agregar esta estructura. Tengo 4 botones, un botón normal, un botón con una clase secundaria, un botón outline y un botón outline secundario. Estas clases nos van a ayudar a poder definir los estilos de acuerdo al comportamiento que queremos mostrar. Ya podemos ver los 4 botones que vamos a estilar. Lo que necesitamos ahora es agregarle un borde. Este borde va a ser de 2 píxeles sólido y también va a ser azul porque es un botón fillet por defecto. Y el color de la fuente va a ser blanco. Guardemos esto y podemos ver de que no pasa nada. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de algo súper importante, que es referenciar el CSS al documento HTML. Entonces, como estamos trabajando con el archivo de SAS, vamos a agregar que este es un styles sas.css. Guardo y ya podemos ver de que nuestros botones están de color azul. Bien, ¿qué más? Vamos a agregarle unos estilos para cuando está en el estado de focus o de hover, que es lo que queríamos como resultado final. Lo que vamos a hacer es hacer uso de la nueva pseudoclase is, que cuando el componente esté en estado de hover o en estado de focus, nos haga el siguiente estilo, que en este caso va a cambiar el background y va a ser en este caso el verde, y el borde también va a cambiar, va a ser el color verde. Entonces guardamos y veamos qué es lo que pasa cuando hacemos el hover. Ahí está, los 4 están tomando el mismo estilo porque lo estoy definiendo a nivel del botón. Entonces, utilizando el SAS, lo que podemos hacer es agregarle estilos dependiendo de la clase que tienen estos elementos. En este momento, para el primer caso, vamos a trabajar con la clase secondary. Entonces, le digo que cuando el botón tenga la clase secondary, aplícame los siguientes estilos. Y aquí el background va a ser morado, el borde también va a ser morado. Y el estado de focus y de hover también tenemos que agregarlo. Y en este caso va a ser el azul oscuro. La guardamos y entonces efectivamente cuando le hago hover a los botones secundarios cambia otro color. Los botones primarios son de color verde en hover. Perfecto. ¿Qué más nos falta? Agregar el estilo de outline, ¿cierto? Entonces para eso lo que vamos a hacer es cuando el botón tenga la clase outline vamos a definir igual un background y un border. En este caso el background es transparente porque es un outline y el borde y el color del texto debería ser azul porque recuerden que el outline solo tiene borde y no tiene relleno. Entonces acá sería un azul. Lo mismo con los estados. Vamos a decirle en este caso que el color del borde cambie a verde cuando esté en hover. Asimismo el color de la fuente. Y nos falta definir el secundario, pero el secundario recuerden que es un outline secundario, entonces tiene que ser dentro del caso de outline. Como estamos aquí en outline le podemos decir, ¿sabes qué? Y el secundario que tenga el color morado y también el borde morado, y en el caso del hover y el focus que tenga un background transparente
el borde va a ser azul oscuro y el color va a ser azul oscuro. Entonces guardamos y parece que sí se ve que sí está funcionando. Vamos a cambiar. De hecho nos hemos olvidado de algo. ¿Se acuerdan que había definido unos estilos base? Nos hemos olvidado de referenciar esos estilos. Vamos a referenciarlos y le digo que este es el archivo base. Y ahí está, ahí se ve mucho mejor. Perfecto. Entonces, con SAS, hover verde, hover azul oscuro, hover, cambia el borde, cambia el color de la fuente. Y lo mismo con el último outline. Entonces hemos logrado el comportamiento que estábamos esperando, pero miren la cantidad de código que hemos escrito. Entonces si nosotros vemos a nivel de archivo SAS se ve perfecto, pero si vemos el CSS que nos ha devuelto este SAS, vamos a ver que es diferente. Me voy al CSS que me ha generado y miren la cantidad de código que tenemos. Tenemos casi 34 líneas de código. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es hacer la misma lógica, pero ya no utilizando SAS, sino utilizando Custom Properties, es decir, variables del lado del navegador con CSS nativo. Vamos para allá. Lo primero que vamos a hacer es comentar la línea del SAS y vamos a agregar una nueva referencia a nuestro archivo de styles con puro CSS. Para este archivo de styles vamos a hacer un par de cosas. Definir nuestros estilos del botón y le vamos a decir que vamos a definir primero una variable de color. Este color va a ser el azul. Recuerdan que teníamos nuestras variables de SAS. Voy a copiarme el código y le voy a decir que este es mi color. Es el color principal, por así decirlo. Luego le voy a decir que mi background va a ser justamente este color. Para utilizar las variables que hemos definido, simplemente le ponemos la palabra reservada var con JavaScript antes de que exista el letconst y llamamos el nombre que hemos definido. Recuerden que estas variables están escopiadas, significa que esta variable solo existe a nivel de button. Si yo la quisiera definir a nivel global, podría agregar aquí arriba un root y aquí definir variables que van a estar a nivel global. Entonces ya tenemos acá el background. Vamos lo mismo con el borde, va a ser 2 píxeles solid y el mismo color que hemos definido. Entonces si yo guardo y me voy a ver el navegador, podemos ver de que efectivamente tenemos todos los botones azules. Entonces sí está funcionando. Vamos entonces ahora con el estado de hover y el estado de focus. Entonces le digo que el botón, cuando sean de estado hover o estado focus, tengan los estilos. Primero vamos a definir un color aquí, que va a ser el color verde. Este verde de aquí. Entonces este va a ser el color cuando mi botón esté con estos dos estados. Este va a ser el color que va a tener cuando esté en estado de hover o focus. Entonces ya con esto, y yo me voy al navegador, voy a guardar esto de aquí, y si yo le hago hover, vean qué es lo que pasa. Todos cambian a verde, está bien porque todavía no les he agregado los estilos custom, pero ya con esta línea lo que estoy haciendo es diciéndole, ¿sabes qué? Cámbiame este color de este botón cuando esté en este estado. Entonces internamente este color ya va a ser reemplazado y el background y el border van a pasar a ser de este color, sin necesidad de que le dé más contexto. Entonces, lo siguiente ya es definir los estados de cada botón. Y este botón secondary lo que voy a hacer es simplemente definirle otro color. Y este color va a ser el botón, el color... Ay, perdón, me estoy yendo a esas. El color púrpura, ¿cierto? Porque este es el botón secundario. Ahí está, secundario, secundario. Listo. Y por último, tengo que darle a este secundario el mismo estilo, pero cuando está en hover. Entonces aquí le digo que si es hover o si es focus, me cambia el color a lo que es el azul oscuro, que es este de aquí. Y falta el hexadecimal, ahí está. Listo. Entonces veamos qué es lo que pasa. Le hago hover, ahí está. Le hago hover, cambia, le hago hover, está perfecto. ¿Qué es lo que nos falta agregar ahora? El outline, que es para que el botón no tenga background color, sino simplemente tenga el borde. Vale. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Simplemente hemos agregado una variable color y estamos jugando con esa variable color por estado o por clase. Vamos a agregar ahora el estilo del outline. Entonces le digo que cuando sea outline, esto va a ser, el background va a ser siempre transparente porque no tiene fondo y el color va a ser una variable color que tenemos. Entonces ahí está. Podemos ver verde, azul y azul oscuro. Entonces de esta forma ya estamos replicando casi al 100% el comportamiento. ¿Qué nos falta? La fuente de color blanca. Para esto lo que vamos a hacer es irnos al botón y decirle que el color sea blanco. Y está. Pam, 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 pam. Listo. Veamos la diferencia. Tenemos 23 líneas de código. Mientras tanto en el CSS que genera SAS tenemos 34 líneas. Sin embargo todavía podemos optimizar esto un poco más. Ahorita lo vamos a ver. Ahora veamos que aquí no hemos tenido que declarar muchas variables más que un solo color. En cambio en SAS necesitábamos las variables de todos los colores y empezar a jugar con eso. Y miren la estructura y el nesting se ve totalmente diferente a trabajar con Custom Properties. Es muy sencillo trabajar con Custom Properties y es algo que ya está estable en la mayor cantidad de navegadores, así que deberíamos empezar a utilizarlo. Vamos a optimizar un poco más este código para que vean que podemos reducirlo aún más. Lo que podemos hacer aquí también es agregar un fallback. Un fallback es, por ejemplo, si es que yo no tengo una variable que le pase a este botón,
poder tener un color por defecto. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es definir una variable aquí y decirle, ¿sabes qué? Las variables por defecto se definen con un subguión. Entonces el color por defecto le voy a decir que va a ser una variable que yo le voy a pasar, pero si no le paso esa variable va a ser, por ejemplo, el azul de aquí, ¿vale? Entonces todo acá se va y acá nos falta un punto y coma y entonces se rompió el navegador, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque acá tenemos que reemplazar nuestra variable color por la variable que estamos definiendo. ¿Está? Sigue funcionando sin problemas. Vale, entonces ya tenemos nuestras 4 versiones de botón. Lo que vamos a hacer para optimizar este código es justamente, ya teniendo un fallback, podemos optimizar los estados que tenemos. Por ejemplo, tenemos el is de hover y focus cuando el botón es normal y cuando es secundario. Lo que vamos a hacer es que el botón secundario va a tener un color y también va a tener el color de hover aquí. El valor de esta variable va a ser justamente el que nosotros tenemos aquí. Y lo que vamos a hacer es borrar el estado de secondary. Y este botón is lo vamos a dejar para el final, porque solo vamos a tener un solo cambio. Ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces el secondary ya tiene un color y un hover color. Y el outline va a tener, bueno, va a quedar con transparente y el color por default. Y lo que vamos a hacer es que cuando el botón esté en hover y en focus, me va a tomar tanto el color, pero este color ya no va a ser definido en línea, sino va a traer el hover color y un default, que va a ser el verde, si no me equivoco, sí. Cuando es el botón normal, debería ser un verde. Me equivoqué, ahí está. Veamos qué es lo que ha pasado. Si yo le hago aquí hover, cambia verde, cambia azul, cambia verde, cambia azul. Y hemos reducido nuestro CSS de 33 líneas a solo 20. Recapitulando, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos definido una variable por defecto que va a recibir o un color que nosotros le pasemos, como el secondary, y por defecto es el azul. O sea, el botón por defecto es azul. Ya no tenemos que definirlo en línea. Luego el background va a ser justamente el valor de esta variable, igual con el borde. Para el botón secundario estoy pasando un color que va a reemplazar justamente esta variable, y el hover, que lo que va a hacer es, cuando haga el hover, va a tomar ese color. Si no tiene color definido, significa que es un botón por defecto y va a tomar el verde. Y el outline se queda con el background transparente y el color va a ser reemplazado por la variable que nosotros definamos. Entonces de esta manera podemos ver que hemos pasado de un preprocesador como SAS y hacer todo este nesting, todo bonito y con variables y todo lo que ustedes quieran, que hasta podríamos haber utilizado mixins y funciones si fuera necesario. Hemos visto qué es lo que nos escupe este preprocesador y sin embargo nos hemos dado cuenta que haciéndolo con custom properties nos hemos ahorrado bastantes líneas de código, no hemos definido tantas variables y nuestra lógica está más fácil de entender, no solo para nosotros, sino para nuestros compañeros que también van a desarrollar en el mismo proyecto. Así que no siempre un preprocesador es la respuesta. Siempre hay que tratar de probar cosas nuevas y este es uno de los mejores casos donde podemos ver cómo aplicar Custom Properties en CSS. Si te gustó este contenido y quieres que sigamos subiendo este tipo de material, por favor suscríbete, dale a la campanita y con gusto seguiremos compartiendo este tipo de cosas.